esta tarde que vamos a hablar mucho de marketing y redes sociales, y esta es un panel, una mesa en donde vamos a estar tres compartiendo nuestras experiencias y nuestra particular visión del tema. Así que para ser rápido y no detenernos demasiado y no alargarla demasiado, voy a ir presentando al primero de los expositores para que nos pueda ir compartiendo algunas de sus apreciaciones, que va a ser muy interesante seguro. Él es Gustavo Konitzer, siempre digo más o menos bien o más o menos mal tu apellido. Él es Managing Director para Hispanoamérica en Future Brand, la consultora global en estrategia y creación de marca del grupo Interpublic, y codirige la oficina de Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y México. Gustavo integró la primera promoción de egresados en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires y fue presidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Se desempeña en el campo profesional desde 1985. Es profesor de la carrera de diseño en la Universidad de San Andrés y actualmente dirige proyectos de Future Brand en toda América Latina, especializándose en temas de marca destino. Bajo su dirección general se desarrollaron los proyectos de marca del país de Perú, Costa Rica, Chile, Argentina y Haití, así como de varias marcas sectoriales y de origen. Es orador habitual en conferencias y colaborador de medios en diversos ámbitos nacionales e internacionales. Gustavo, no te quito más tiempo, todo tuyo. Muchas gracias, Yamila. Hola a todos, espero que me estén escuchando bien. Ya mismo les comparto la presentación y bueno, arrancamos. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Y el tema de hoy es marcas destino, herramientas transformadoras. Ese es el título que le puse a la presentación. En realidad nos vamos a encontrar con bastantes coincidencias. Yo creo que a lo largo de una actividad tan importante como esta, inevitablemente uno probablemente se superponga en algunos de los conceptos con algunos de los colegas que han estado compartiendo o que van a seguir compartiendo las jornadas. De nuestro lado, y yo particularmente como parte de Future Brand, como ya me presentó Yamila, mi propia empresa tiene un nombre que incluye el concepto de futuro, y en ese sentido siempre nos gusta recordar este concepto, que es precisamente el hecho de que el futuro no viene solo, sino que uno lo va creando. Aunque parezca una tautología o una obviedad, en realidad tiene bastante que ver con cómo se van definiendo hacia adelante las políticas y los conceptos que van dándoles forma a lo que para nosotros es el vehículo principal de vinculación entre un mensaje y sus audiencias, que son las marcas. Es de lo que vivo, digámoslo así, digamos, y dicho sea de paso, vivimos de esto, de crear marcas permanentemente, de imaginar también un poco, tomando conceptos de quien me precedió en las presentaciones, un poco también es un storytelling, o sea, una marca en sí misma ya incluye una historia, pero es una historia que se va formando y que principalmente se va formando en la mente de las personas. Por eso esta lámina tiene justamente ese fondo. No están, como me gusta decir a mí, las marcas no están en los cajones de los funcionarios, en los escritorios de los gerentes, sino que en realidad viven ahí. Y viven además en dos dimensiones, una suerte de yin-yang o de dupla permanente, que es esta del propósito y la experiencia. Yo digo permanente porque propósito y experiencia puede ser también estrategia y creación, puede ser hoy y mañana, puede ser forma y contenido, etcétera, etcétera. En realidad nos vamos manejando con estos conceptos porque los venimos utilizando en cada uno de los proyectos que hacemos y que vemos que se van produciendo a lo largo de la vida. El propósito puntualmente apunta al futuro, define una propuesta de valor, una idea de marca que va a tener que funcionar con una visión, con una serie de líneas directrices que van marcando cuáles son los pasos que hay que ir dando, y la experiencia es lo que de alguna forma te hace sentir el día a día de ese camino. De alguna forma el propio camino es el propósito, la dirección que lleva,
pero la experiencia de caminar, el propio acto de dar cada pisada, es lo que define esta experiencia como otra dimensión. Es más profundo el tema que la expresión así nomás, pero para una presentación de 15 minutos, la verdad que no da para expresarlo demasiado, pero está bueno que por lo menos uno plantee en una propuesta de valor de marca para transformar justamente un destino, que tiene que existir un propósito, pero hay que seguir manejando la experiencia permanentemente. No las podemos dejar de lado y tenemos que interpretar además a las marcas justamente como una conclusión emocional. Tenemos que poder puntualizar que esta suerte de ideal que se va dando con el propósito hacia adelante y la experiencia hoy tiene que funcionar como una suerte, yo digo, me gusta decir así, como una suerte de golpe al estómago, porque tiene que llegarte profundamente a las entrañas en la mejor de las formas posibles y que tengas la posibilidad de no preguntarte demasiado por qué te gusta, tratar de no necesariamente racionalizar tanto la decisión, en este caso la decisión de concurrir a un destino, de tener el deseo de relacionarte con ese lugar al que te gustaría ir. Las marcas se establecen a lo largo de los años y funcionan cuando, por ejemplo, pasa lo que pasó esta mañana. El diario The Guardian es un diario inglés, probablemente el más conocido, que probablemente ayer a la tarde en la redacción tenía una notición para dar, que era que la economía británica tiene su peor depresión en 3 siglos. Yo creo que eso es un tema importante para comunicar no un día, sino, no sé, un mes completo, diría yo, de una publicación editorial tan importante como esta. Pero fue más importante justamente la noticia de la muerte de Maradona, que inevitablemente posiciona a la Argentina en el esquema mundial una vez más, con noticias que no necesariamente son las más agradables, y esto vale, por supuesto, también como un pequeño homenaje a Diego, pero más que nada lo ponemos acá porque el notición que hay abajo igual está totalmente eclipsado por algo mucho más importante que tiene que ver con esto, que es algo definitivamente mucho más emocional y que en este caso inclusive los mismos ingleses lo están privilegiando por arriba de una noticia súper racional, técnica y económica como es la de abajo. Hace 2 décadas que venimos trabajando en temas de marcas destino, de marcas país, pero no solamente en lo que tiene que ver con la realización de las mismas, tanto en el plano estratégico como en el plano creativo, y como ven, no solamente en el desarrollo de marcas destino puntualmente, sino también en marcas que funcionan como llamadoras del destino o como portadoras del destino, como pueden ser las marcas de productos o las marcas de líneas aéreas. Pero no solamente nos hemos dedicado a esa parte, sino también nos hemos dedicado a estudiar a las audiencias. Lo hemos hecho a través de distintas publicaciones, el Country Brand Index y el Country Brand Report, y ahí empezamos a entender ciertas cosas que claramente todos podríamos hoy decir que las conocemos, pero bueno, después de haberlas hecho y estudiado y revisado nuevamente, nos dan una cierta autoridad como para volver a hablar de que finalmente el propósito de una marca destino es posicionarse en la mente de estos potenciales turistas, importadores e inversores. Es cierto que hoy estamos más orientados al mundo del turismo, pero la buena noticia es que el trabajo sobre la marca turística también puede estar aportando valor a las otras 2 grandes áreas que mencioné antes, que son la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones. Y también lo importante es trabajarlo profesionalmente, trabajarlo con una metodología que la hay, existe. Nosotros concretamente la aplicamos cada vez que tenemos que empezar a trabajar en estos 4 grandes campos, donde naturalmente el turismo es el principal. Acá no están puestos en un orden especial ni tampoco en un orden de magnitud, pero también, como mencioné antes, tanto lo que es la promoción de exportaciones como la atracción de inversiones y la difusión cultural integran un todo que siempre es, por supuesto, más valorable y por lo menos más eficiente también en la medida que se pueden comunicar como parte de de una misma corriente y de una misma idea. En este sentido, y cuando mencionábamos antes esto de empezar a involucrar a todos los actores desde el principio, mencionamos que el compromiso de todos estos
sectores y estos actores es clave. Necesitamos de alguna manera involucrar dentro de esta misma propuesta de comunicación de una marca destino a todos aquellos que de alguna forma hacen a la interpretación pública de esa idea. Hablamos, por supuesto, de los funcionarios que llevan a cabo y que tienen la responsabilidad de traducir esa marca destino en algo concreto, tangible y replicable, como storytelling, para parafrasear a mi predecesora, pero también, digamos, a los líderes de opinión, a las cámaras empresarias, al mundo privado, a los medios de prensa, definitivamente no para decirles lo que tienen que decir, pero sí para ilustrarlos sobre lo que tienen que decir y darles las herramientas necesarias para que sepan a qué fuente tienen que recurrir cuando trabajan sobre la promoción de un destino en sus comunicaciones. Y hablamos también de las cosas que se le puede pedir a la marca, porque no hay una sola cosa con la que se puede justamente interactuar cuando uno desarrolla una marca de un destino. Primero, la sinergia, la concentración y el enfoque de los distintos esfuerzos de marca. Me ha tocado ir a más de una feria de turismo en el mundo, que he visitado unas cuantas, y en donde un mismo destino tiene en un mismo stand expresiones distintas, tan sencillamente porque provienen dichas expresiones de sectores distintos, de la Secretaría de Turismo y del Ministerio, por decir algo. Entonces, bueno, es una pena porque como nos gusta decir a nosotros, la arquitectura de marcas de un destino en este caso, pero de una marca en general, no tiene que estar adecuada a la forma en la que esa institución, empresa u organización está conformada, sino más bien en función de lo que el usuario tiene que, o queremos que el usuario entienda, ¿verdad? Lo que queremos comunicar, en esa forma tiene que estar organizada la comunicación. La integración acá sí, literal y concretamente entre el sector público y el sector privado, porque justamente el esfuerzo de ambas partes es el que va a generar idealmente un buen match, digamos, entre lo que es la expectativa y la realidad. Y la conciencia o la concientización en el sentido de que los propios públicos internos sepan que existe una marca, pero acá puntualmente un comentario que tiene que ver con que sepan que existe, que sepan que está, no necesariamente que se dediquen a crearla, que se dediquen a trabajar en hacer un concurso público, por ejemplo, para desarrollarla, porque eso no es lo que es una marca destino, en todo caso eso es un concurso público, nada más. Pero aquí se trata de entender técnica y profesionalmente cuál es la mejor expresión que puede llegar a tener una marca destino para que finalmente genere lo que tiene que generar, que es más atracción de turistas principalmente, de inversores, de compradores de productos, etc. Esto tiene un proceso, es un proceso que empieza con la inmersión, diagnóstico y análisis, que define un momento productivo creativo, como lo denominamos nosotros, que es el momento en el cual creamos tanto la parte estratégica como la parte, en todo caso, visual o auditiva, llegado el caso también, verbal, pasar después a evaluarla, hacer un chequeo para entender si está realmente respondiendo a lo que son las expectativas que las distintas audiencias tienen, para finalmente tener lo que denominamos el momento productivo generativo, en donde lo que hacemos es desarrollar toda la manualización, la normativa de uso, la forma en la cual esta marca puede llegar a estar o no aplicada en distintos productos, servicios, etc. Esto es la primera gran etapa, que es la etapa de proyección de la marca. Una vez que tenemos eso, entramos en acción. Y para entrar en acción necesitamos oficializar esa marca. Esto es, tiene que bajar definitivamente del propio poder establecido o encarnado en lo que corresponda en cada caso. Puede ser el Ministerio de Turismo, llegado el caso, si se trata de promocionar un destino, pero también puede ser el área de relaciones públicas o relaciones exteriores de un país o de una ciudad o de una región. Eso se verá en cada caso. Socializarlo sí, por esto que mencionamos antes, los propios actores no pueden estar ajenos. Cuando hablamos de actores, me refiero a ese grupo de distintos integrantes de la sociedad que tienen que estar al tanto de que esto existe. Luego sí, finalmente pasar a un lanzamiento interno y externo y finalmente gestionar la marca, que probablemente es el más
extenso de los momentos que tiene todo este desarrollo. Me gusta contar siempre, por lo menos terminar, para que sepan que ya de alguna forma esto empieza a terminar, en especial para Andrés y para Yamila, ir contando un caso, que por supuesto tenemos varios para contar, pero este es uno de los más emblemáticos y que siempre nos gusta contar, y que es naturalmente el de la marca País Perú. Y empieza con Machu Picchu porque, como me gusta también decirle a mis colegas de PromPerú y a todos mis amigos peruanos en general, qué suerte que Machu Picchu está en Perú, porque si estuviera en otro lado, probablemente el Perú no tendría esa, yo la llamo cariñosamente, esa gran tienda ancla que ayuda a que efectivamente los compradores de este gran shopping puedan efectivamente verse atraídos por esta tienda e ir hacia allá y de paso comprar otras cosas. Por supuesto que si me escuchan quienes no son del Valle Sagrado y de toda la zona del Cusco, se van a enojar. Pero la realidad es que qué bueno que es tener algo que tiene, en este caso inclusive, la categoría de ser una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Este proceso que nosotros empezamos a desarrollar hace 10, perdón, con PromPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Lima, incluyó entrevistar a distintos actores, realizar encuestas, relacionarnos con expertos del área del marketing y la comunicación, para generar una serie de plataformas conceptuales que fueron sometidas también a una investigación, una evaluación, y que terminó en una definición, un concepto, que es este que pone aquí, que el Perú no es todo para todos, sino algo para cada quien, con estos 3 grandes conceptos centrales o atributos de marca, que son el efecto y el aspecto polifacético, el mundo especialista y el espíritu cautivador o cautivante, como decimos aquí en el Río de la Plata, de esta propuesta de marca. Por supuesto, después llega el momento de pasarlo al papel, de pasarlo a la realidad, y para eso hicimos una extensa investigación también, acompañados por una buena cantidad de especialistas del ministerio, y juntos llegamos a la conclusión de que hay una serie de expresiones muy autóctonas propias del país y de lo que antes del país hoy fue esa gran región del Tahuantinsuyo, toda la serie de culturas que datan desde 5.000 años antes de Cristo hasta hoy, y que estaban bastante bien reflejados por esta idea circular, la idea de la evolución y la idea de la conexión entre los 3 mundos, el subterráneo, el terrenal y el celestial. Y cuando llegó el momento finalmente entonces de crear esa marca, la forma en la que la presentamos fue así. Bueno, esta marca, lo que naturalmente, como decimos aquí en Argentina, con el diario del lunes, los resultados de los partidos del domingo es fácil adivinarlos, pero bueno, tiene muy buena reputación, ha sido muy bien recibida en general por el propio pueblo peruano, y también reconocer esto, que tiene un trabajo bastante extenso y detallista. Creamos una tipografía especial, más bien modificamos una tipografía especialmente para que fuese la que se sigue utilizando hasta el día de hoy para todas las comunicaciones que el país hace a nivel público y a nivel naturalmente de la promoción turística. Una misma paleta de colores, un mismo sistema fotográfico, de gráfica adicional. También importante mencionar la forma en la cual se lanza una marca, la manera en la que se presenta. Como dice mi socio y amigo Luis, no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, con lo cual es importante planificar en ese sentido cómo es la transformación que uno plantea desde un destino en el primer paso que da. Y este fue un primer paso súper bien orquestado. Estuvimos 6 meses para
alinear todos los planetas, y concretamente se presentó en Lima, de manos del ministro de Comercio Exterior y Turismo y la directora de la marca País, respectivamente Eduardo Ferreiros e Isabela Falcó. Y en el mismo momento, en la feria, en la ITB de Berlín, que seguramente todos conocen, estaba también el stand inaugurándose, pero también el ministro de Economía del país, con los 20 empresarios más famosos y más, en todo caso, influyentes, haciendo el famoso llamado de la campana para la apertura de las sesiones en la Bolsa de Valores de Wall Street. Y por supuesto, bueno, la cobertura de prensa que tuvo, porque era un tema muy esperado, la posterior declinación entre lo que son las distintas marcas que tienen que ver con la promoción de la gastronomía, de la música, de la cultura, de las rutas turísticas, el propio apoyo que en su momento el Banco Central dio también para que hoy en las monedas de un sol esté inclusive la marca al nivel de circulación, por supuesto, que tienen, y la recepción y la propia admiración que han sentido los peruanos al haberla incorporado en casos así como estos que vemos acá, no solamente en tatuajes, sino en la propia rotulación de sus propios negocios en muchos de los casos. Bueno, lo cual además viene muy bien verificado y traqueado por investigaciones de mercado y tal. Solo para cerrar, una serie de recomendaciones y una pequeña regla mnemotécnica para lo que tiene que ver con la transformación de una marca destino. Yo la llamo la regla de las 3 C, que es lo que podríamos denominar el círculo virtuoso de un trabajo de marca destino que funcione, y es, primero, crear un concepto, tenerlo, encontrarlo, para lo cual existe naturalmente la metodología a la cual ya me referí. Luego, generar un consenso, porque sinceramente si no hay un consenso insisto, no tiene que haber un consenso entre la totalidad de la población, pero sí por lo menos entre los actores principales, para que no pasen estas cosas como la que mencioné antes, que es 2 emisores de mensajes diferentes y un compromiso. Un compromiso significa que estos mismos actores, después de estar entendiendo que hay un concepto y estar todos de acuerdo, comprometerse a llevarlo a cabo a lo largo del tiempo, por lo menos, no digo una eternidad, pero por lo menos un tiempo razonable. Y idealmente, pensar que al final del día lo que uno busca cuando promociona una marca, cuando la transforma en algo que finalmente se quiere ser representado como un vehículo, como mencioné antes, entre un emisor de un mensaje y el receptor o las audiencias receptoras, en realidad tratar de que sea lo más transparente posible. A mí en ese sentido me gusta mucho esta imagen, porque de alguna forma lo que muestra es el hecho de que detrás de esa imagen está nada más y nada menos que la realidad, que es bastante parecida a la imagen. Pero esta suerte de mimetismo se da gracias a que después hay que poder hacer las cosas bien también en casa. Y por eso el trabajo unificado tiene que ayudar a que todos seamos y nos sintamos parte del mismo para poder aportar nuestro granito de arena cada vez. Gracias, espero no haberme pasado demasiado. Yamila. Gracias, Gustavo. Bueno, saben que pueden dejar sus preguntas en el chat de la sala. Al final estaremos respondiendo a las preguntas que se puedan responder de acuerdo al tiempo, pero por favor déjenlas, en lo posible lo haremos. Ahora voy a darle paso entonces a Andrés Romero, quien es, a ver, aquí lo tengo. Andrés Romero es diplomado en turismo y máster oficial en dirección y planificación turística, técnico especializado en marketing turístico, diseñando y ejecutando estrategias digitales desde la agencia de marketing digital Asiri Marketing, más de 15 años de experiencia en proyectos y negocios turísticos, consultor senior en diseño estratégico de planes de marketing digital, experiencia en auditoría y consultoría de negocios turísticos. Andrés, el tiempo es tuyo. Bueno, pues nada, antes de nada agradecer un poco pues, la invitación. Voy a pasar aquí con la presentación. Y nada, voy a intentar ser lo más rápido posible. Mi presentación es muy de ejecución. Sí que nosotros en Asiri Marketing, nuestra agencia, somos muy de batalla, de trinchera, de trabajar de mancharnos las manos y bueno, yo creo que puede estar muy bien conectarla con la presentación de Gustavo, que es mucho más
espacial y nosotros somos muy de ejecución, pero creo que nos vamos a complementar bastante bien. Bueno, me quedo con una frase de Kotler, no sé, me gusta. El marketing digital es un conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y consumar los intercambios. Bueno, al final me gusta lo de humano y me gusta que al final el marketing son intercambios. Sí que no es mucha tecnología, mucho ruido, pero al final la realidad es que el marketing lo que tiene que hacer es hacer fácil las cosas. Es verdad que ha cambiado la forma de ser visible, en plan, lo que antes era o sigue siendo un marketing de impacto, pasa a un marketing sobre demanda, sobre necesidades. Ahora quieres algo, lo buscas, lo compras y termina. Y antes era un poco el marketing de masa, de pesca, de arrastre. Ahora es un marketing mucho más personalizado y un poco mi presentación va a ir en esa línea. Voy a dar unos datos rápidos. Aumenta el número de usuarios en Internet, eso es una realidad. Aumenta los usuarios con smartphone, eso es otra realidad. El móvil lo miramos a diario, es una parte más de nuestro cuerpo. Estamos conectados. Los millennials, si nosotros bueno, no sé si yo soy millennial o estoy por ahí, pero bueno, el móvil es una realidad de uso habitual y eso tiene que dar constancia en las estrategias de marketing digital. Y bueno, bueno, que los usuarios cuando van a hacer una compra, muchos de nosotros pues buscamos a través del móvil información para reforzar esa toma de decisión. Y bueno, el móvil sirve para un montón de cosas y a partir de aquí se puede desarrollar pues lo que puede ser una estrategia de marketing basada solamente en este tipo de dispositivo o en una estrategia de dispositivo omnicanal, que es lo que se trabaja actualmente. Bueno, ante esta situación lo que podemos es asustarnos, ponernos la manta encima de la cabeza y meternos en la cama y ante esto pues tenemos que hacer marketing de manera inteligente. Entonces, ¿cómo incorporar inteligencia a una estrategia de marketing? Normalmente un empresario piensa en dos cosas, en plan tener clientes felices y generar rentabilidad, ¿vale? En esas dos líneas nos movemos los que gestionamos una empresa. Entonces, yo voy a plantear el primer objetivo, vamos a tener contento al cliente, vamos a empezar por ahí. ¿Y por qué es tan importante conocer bien al cliente y tener contento al cliente? Porque tenemos que, a partir del cliente, definimos el producto, no desarrollamos producto y luego buscamos el cliente, sino que empezar por el cliente. Por eso, analizar las necesidades y motivaciones de ese cliente para, una vez identifiquemos esas necesidades, desarrollar ese producto y desgranar muy bien las etapas del viaje. ¿Qué pasa antes, durante y después? Me parece clave. Y luego, bueno, como decía Gustavo, definir muy bien esa propuesta de valor que integre pues, las necesidades, tenga en cuenta las etapas del viaje y diseñe muy bien el producto. Entonces, en esa situación no va a ser lo mismo trabajar en una estrategia para el Hotel Palace, para el Ushuaia Ibiza o, por ejemplo, para una plataforma de Couchsurfing, como puede ser bueno, una plataforma de distribución de alojamientos como puede ser Couchsurfing. Y bueno, sobre la competitividad, nosotros en la agencia hacemos una matriz en la que se definen diferentes factores, seguro en los que os identificaréis como el precio, o incluso ahora con el COVID, el tema de la higiene, salud, el posicionamiento orgánico, y eso no va un poco en esa línea, identificar muy bien al cliente, identificar cómo vamos a ser competitivos de cara a ese perfil de cliente. Entonces, ¿cómo nos ponemos en el lugar del cliente? Nosotros planteamos una matriz, Google hizo una matriz de 5 etapas, nosotros pensamos que eso se ha quedado un poco obsoleto, hemos planteado una de 8, de definir 8 puntos en los que se puede optimizar la experiencia del cliente a nivel de estrategia de marketing digital. Os voy a plantear algunas soluciones, como pues cómo se puede trabajar la inspiración a través de una cuenta de Instagram, por ejemplo, o cómo se puede, en la etapa de búsqueda, se puede enriquecer a través de vídeos en YouTube, ¿vale? Voy a ir dando como estrategias o consejos muy claros y muy prácticos. En la fase de planificación, una vez tenemos claro el destino, pues cómo enriquecer ese destino, por ejemplo, con búsqueda de contenido, de generación de contenido. O bueno, en la fase de comparación, cómo el cliente a la hora de comparar, por ejemplo, para reservar un viaje o para reservar un vuelo, pues utiliza plataformas, metabuscadores, otras,
para hacer esa comparación. La fase de reserva se puede trabajar pues, con canal directo o canal intermediado, no presencia en canales como por ejemplo Airbnb o Booking. Y luego en la fase del trayecto, que es una fase en la que no se suele trabajar demasiado, pues generando información sobre cómo llegar o incluso interactuando a través de envío de guías en PDF o vídeos sobre los rincones más interesantes para conocer en un destino, por ejemplo. La fase de la experimentación, que sería el durante el viaje, que hay un montón de tecnologías y de posibilidades que ofrecen, pues, por ejemplo, os puede sonar WhatsApp Business o, por ejemplo, Social Ads o Chatbot. Toda esta tecnología que un destino pueda utilizarla durante la experiencia del viaje. Imaginaos eso, que tienes la información sobre un perfil de cliente que viaja a tu destino y durante el viaje puedes interactuar con él a través de diferentes tecnologías. Y bueno, compartir el viaje, cómo se puede trabajar esa fase de compartir, que es el post-viaje, pues como hay un montón se puede trabajar a través de opiniones en redes sociales, de reviews, de formularios de contacto, ¿vale? Y bueno, una vez esa parte del cliente la tenemos clara, lo que tenemos que ponernos es tener clara también la parte del revenue, de la parte de la rentabilidad. Y para un negocio, pues súper importante tener claro esta parte puramente transaccional y puramente, de que es de supervivencia para el negocio. ¿Y qué nos tenemos que plantear a la hora de identificar, de diseñar una estrategia de marketing digital? Pues hay que plantearse objetivos, tanto objetivos a ventas como objetivos secundarios. Entonces nosotros planteamos, vale, vamos a hacer una estrategia de marketing, pero ¿qué queremos mejorar y cómo lo vamos a medir? Eso es imprescindible. Entonces aquí he puesto algunos KPIs que pueden tener cualquiera de vuestros negocios o incluso de cualquier destino. Identificar los perfiles de buyer persona, ¿vale? Conocemos muy bien al cliente, si el alojamiento o el destino conoce muy bien a esos perfiles de cliente, va a ser mucho más fácil diseñar estrategias de marketing rentables. Entonces, lo que nosotros planteamos es identificar esos perfiles de buyer persona y sobre eso articular las estrategias, no antes. Y bueno, ¿cómo interactuar? Pues haciendo un proceso, nosotros trabajamos lo que denominamos inbound marketing y para que veáis un funnel o un proceso o un embudo habitual es, vale, vamos a generar un montón de tráfico, vamos a cualificar ese tráfico, lo vamos a convertir a través de tecnologías landing pages, motores de reserva, base de datos y luego vamos a generar esa fidelización. Un poco en este proceso es como se implementa una estrategia de marketing digital hoy en día y como, bueno, esto es un poco rápido, pero un poco en esta línea se trabaja actualmente. Y diseñando el perfil el buyer journey, lo que ha comentado antes mi compañera, tener muy claro por qué etapas pasa un cliente. Es decir, ¿vale? Cómo gestiona el transporte, cómo identifica la ubicación, cómo elige el alojamiento, cómo se comunica directamente con el destino, con el propio alojamiento, incluso cómo reserva actividades en el propio destino e incluso comparte la experiencia a través de redes sociales. Esto que puede ser un proceso pues un poco rudimentario, aquí es interesante que ese ejercicio se haga por parte del destino, identificando sobre qué canales y sobre qué puntos de contacto puede tener en las diferentes etapas en ese roadmap del cliente. Y bueno, diseccionamos la realidad e implementamos tecnología. ¿Cómo funciona la automatización o cómo se debe trabajar esta parte de inbound marketing? Pues se trabaja con nuestras 4 etapas. En plan, recabamos información, hacemos una segmentación de tipos de clientes, diseñamos workflows y sobre esos workflows pues hacemos los envíos o hacemos las contactaciones. Un poco en esta línea. Es decir, vale, vamos a generar datos, vamos a interpretar esos datos, con esos datos vamos a segmentar esos públicos y sobre esos públicos vamos a desarrollar workflows y sobre esos workflows vamos a ser visibles a los diferentes perfiles de cliente. Un poco, esto podría ser un workflow de una agencia de viajes en el que a través de un artículo de un blog se capta, se visualiza un contenido. Esto lo dejaré para que lo veáis, pero un poco en esta línea. Se debe de diseccionar muy bien la realidad y sobre esa realidad saber muy bien lo que está pasando y poder parametrizarlo. Si no podemos medirlo, pues no sabemos dónde estamos invirtiendo los recursos. Un poco en esa línea. Y esto sería, por ejemplo, un workflow de un hotel. Nos capta el tráfico a través de acciones, por ejemplo, Google AdWords. De ahí vamos a una landing page, a un sistema de automatización de email. Y bueno, y sobre eso se despliega una serie de tecnologías y de herramientas
que facilitan esa interacción entre el hotel y el cliente. Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar con estas 3 herramientas, seguramente os suenen, con HubSpot, con ActiveCampaign o con Connective. Son tecnologías de inbound marketing, son CRMs inteligentes, los que se permite tener información en tiempo real de lo que está pasando en estos workflows que estábamos comentando antes. Y bueno, es un poco esa línea. Y me gusta mucho esta frase de Steve Jobs, ya veis que soy un poco de frase, en que no puedes conectar los puntos hacia... A ver, voy a quitar esto que no lo puedo leer bien. A ver si lo puedo quitar. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Y como comentábamos antes, un poco con este tema de inbound marketing, vamos a conectar muy bien la data, vamos a conectar muy bien la información para que se puedan conectar los puntos a futuro y sobre eso podamos tomar buenas decisiones. Así que esa es un poco mi presentación. No sé si ha sido un poco... He machacado demasiado. Perfecto, Andrés, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahora es mi turno y Gustavo me va a hacer el honor de presentarme. No, por favor, un placer que me hayas elegido como tu presentador. Pero bueno, me toca entonces presentar a Yamila Campo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, aquí de Argentina. Se desarrolla como docente... se me ha ido... Ahí estamos. Se desempeña, decía, y se desarrolla como docente e investigadora. Ella es docente en la Facultad de Ciencias Sociales también de la UBA, en distintos institutos superiores de formación docente de Buenos Aires y en el Instituto Universitario de la Cooperación. Es directora además del Grupo de Investigación en Comunicación de la UBA, denominado Redes Sociales, la disputa por el sentido y las sensibilidades. También es investigadora en el Centro Cultural de la Cooperación y se desempeña además como directora del área de capacitaciones del Instituto Ciudades del Futuro. Y eligió un título breve para la charla que es Redes sociales para la promoción turística, que la foto instagrameable no nos tape el bosque. Así que todo tuyo, por favor, Yamil. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Sí, a ver, es largo el nombre, pero también pensando un poco en esto de que muchas veces, y en este proceso que venimos trabajando desde el Instituto Ciudades del Futuro y desde la Red Argentina de Destinos Inteligentes, venimos trabajando con los distintos destinos de Argentina en sus posibilidades de mostrarse y de generar buenas estrategias digitales. Aparece siempre esta idea de hagamos un sitio instagramiable para que se genere así un buen flujo de turistas. Digo, me parece que la cosa va un poco más allá y que tenemos que seguir avanzando sobre algunas cuestiones y por eso, como mi métier es las redes sociales, voy a hablar específicamente de eso. Los datos son todo, ya lo estamos diciendo, estamos hace un montón de días hablando de esto mismo, así que voy a tirar un par de datos chiquititos de lo que sí voy a hacer una gran aclaración, que estos son datos de enero 2020, por lo tanto ahora vamos a ver un desajuste en enero 2021, porque esto es una recolección de datos que hace Hootsuite de todos los años, así que vamos a ver qué dice en enero de 2021, pero sí veamos que nuestro uso diario de Internet ha aumentado muchísimo. Estamos más o menos en las casi 7 horas diarias de uso de Internet, o sea que estamos mucho tiempo del tiempo despiertos usando Internet, por lo tanto hay un consumo permanente que hacemos de todas las estrategias que podemos poner en Internet. De ese tiempo diario que utilizamos Internet, el tiempo que corresponde, el porcentaje que corresponde a ese uso dentro de un celular, empieza a ampliarse cada vez más. Fíjense que en 2014, hace apenas unos 6 años, era el 30% y ahora estamos arriba del 50% de nuestro tiempo en Internet en celulares. Por lo tanto, como bien decía Andrés recién, nuestro consumo de celulares es cada vez más amplio, más grande, cada vez hacemos muchas más cosas desde el celular y miramos muchas más cosas del celular, por lo tanto tenemos que optimizar cada una de las cosas que pensamos desde los contenidos digitales para la pantalla de celular. Esto también muestra cómo ha crecido la cantidad de usuarios de las redes sociales a lo largo de los años, cada vez es más exponencial, estamos hablando
de un 10% más año a año, o sea que es mucha la cantidad de cuentas que se van creando año a año. Vamos a ver lo que pasa en enero de 2021, seguramente va a ser un buen dato que vamos a tener en enero de 2021. Y estas son las redes sociales que más se usan en el mundo. Facebook sigue siendo la de mayor cantidad de cuentas, a pesar que muchos dicen todo el tiempo que es una red social en declive. La verdad es que sigue teniendo una gran cantidad de usuarios. YouTube está ahí detrás y aparece Instagram un poco por debajo, pero también ahí entrando fuerte junto con TikTok, que TikTok ha hecho una explosión importante y seguramente este año vamos a tener un nuevo dato interesante para mirar, pero sí vemos de que sigue siendo muy importante la brecha que hay entre Facebook e Instagram con respecto a la cantidad de usuarios, pero entre ambos, y como son de la misma empresa, de los mismos dueños, vemos que se llevan un gran porcentaje del consumo junto con WhatsApp, que también es de la misma empresa. Así que ahí va circulando toda la información en la misma empresa. Me parecía muy importante hablar de los datos porque, digamos, nos paramos y nos anclamos mucho en esta idea de a ver cuál es el lugar que tenemos que hacer lindo para poder generar una buena foto. Ustedes saben, algunos de los que están allí, que yo soy viajera además, que tengo un sitio de viajes y que, bueno, cuando vamos a un lugar, buscamos esos lugares instagramiables. Sí, claro que los buscamos, pero no nos dejamos pensar que el sitio solamente se dice por ese lugar instagramiable, como pueden ser los típicos carteles que ahora hay por todos lados del lugar, ¿no? Que hablan del lugar, que dicen dónde estás y demás, o aquellos pequeños espacios en lugares como muy recónditos o los lugares muy, muy chiquititos dentro de ciudades muy particulares que vos sabés que es ese lugar el que tenés que ir a buscar y los vas buscando uno por uno hasta encontrarlo. Eso es cierto, lo hacemos, pero no es que el destino entero se habla o se dice solo por ese lugar, ¿sí? Digo, me parece que ahí aparecen un montón de otras cuestiones que vamos a ir hablando un poquito ahora. Tenemos muchas redes, hablamos de muchas redes que se van incorporando en este hacer del storytelling del que hablaba Silvia, de muchas de las cosas que fueron hablando Andrés y Gustavo, de cómo vamos contando un destino, y estas redes sociales se van enredando y van generando una idea, un mensaje, algo que van contando de ese destino. La verdad es que si somos parte de un destino desde el lugar de que somos quienes gestionamos esas redes sociales, o somos prestadores turísticos que estamos hablando de distintos puntos turísticos, también tenemos que pensar que ese ecosistema de redes sociales tienen que ir hablando, les diría, en una idea transmedia, digamos, ¿no? Que puedan irse hablando entre sí, que puedan ir generando alguna idea bien concreta de ese destino, y que todo vaya como fluyendo en función de una idea o un concepto principal. Las redes sociales tienen como tres grandes funciones principales. Creo yo que estas son las tres que van a englobar a las redes sociales prácticamente enteras. Una es que inspiran, otro que informan y después que entretienen, por supuesto que sí. A ver, hay redes sociales que se anclan en alguna de estas funciones, es cierto, pero yo creo que aquella red social que puede ser la más completa o la que llega mejor a todo tipo de público es aquella que trabaja sobre los tres ejes, ¿no? Donde empieza a generar este storytelling en el cual pueda tener aspectos que informen, aspectos que inspiren y aspectos que entretengan. Digo, todo esto no es fácil de hacer, es un sistema que uno tiene que empezar a pensar y tiene que poder gestionar y además trabajar en conjunto, digamos, no es solamente una persona la que lo hace, sino que son varias personas que van gestionando ese contenido, y estas tres funciones tienen que estar siempre presentes. ¿Sí? Podemos pensar que algún contenido va a tener más valor o más peso a alguna de estas funciones, pero no tenemos que dejar de lado nunca a estas posibilidades, y además deberíamos ir pensando de qué manera vamos a hacer fluir a estas funciones en determinadas líneas de posteo, ¿sí? Podemos decir que en determinado día de la semana, digo, esto siendo bien concreto porque sé que del otro lado algunos destinos necesitan este tipo de datos, digo, podemos pensar en algún día en el cual tengamos una línea concreta de contenido que se ancle en alguna de estas situaciones y lo podemos gestionar y lo podemos hacer, pero vamos a ir tratando de ir haciendo un ecosistema que vaya hablando con estas tres funciones continuamente. ¿Sí? Es importante tenerlas siempre presentes e ir gestionando contenidos que hagan una buena historia, que les llegue al otro, pero que además trabaje sobre la base de ir informando algunas cuestiones que necesitamos informar.
Ya lo hablamos muchas veces con los destinos, a veces la necesidad de informar cuestiones puntuales de gestión avasallan a las redes sociales de destino y se pierde un poco la esencia y la gente deja de mirarla, ¿sí? Entonces tenemos que impulsar a que sigan mirándola, porque las redes sociales la gente la usa para estas tres cosas. Si no pensamos en estas tres funciones, vamos a solamente hablarle a una porción de esas personas y nuestra idea es poder llegar a todos. Por eso yo hablo y siempre trato de explicar este concepto que es de Elie Pariser, que es el de filtro burbuja, ¿sí? Por el cual las redes sociales y sus algoritmos y los distintos buscadores van haciendo de que nosotros terminemos siempre encontrando o teniendo a mano los conceptos que se van entrelazando con nuestros propios ideas, sensaciones, sentimientos, ¿no? Digamos, las redes sociales se manejan por esos algoritmos y entonces nosotros vamos después viendo prácticamente los mismos contenidos en ese escroleo que vamos haciendo. Entonces nosotros, quienes somos creadores de contenidos, quienes vamos gestionando contenidos, tenemos que ser conscientes que del otro lado sucede esto y tenemos que empezar a pensar cómo rompemos, en algún caso, y si es posible, ese filtro burbuja y entramos por determinadas grietas a ser parte de ese contenido habitual de esas personas que en algún momento dieron seguir a esa red social, pero que nunca más interactuaron con ella. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber que existe y con eso tenemos que trabajar. Porque si no, hacemos contenido que solamente lo ven las mismas personas de siempre y no estamos entonces trabajando eficientemente la comunicación del destino. Si pasa. Ahí está. Uy, se me fue. Ahí está. Para todo esto a mí me gusta contar y explicar, voy a ser muy breve, esto es un modelo de Camus, que es el modelo Margarita para la gestión de contenidos digitales, que nos puede empezar a tener en cuenta o empezar a pensar un poco mejor que cuando uno crea contenidos digitales debe pensar en todo esto como en un proceso bien complejo, no es solamente saco una foto o elijo una foto y con esa la subo más o menos con algún texto que me parezca que va y ya, le pongo 2 hashtags que me parece que pueden andar y ya, sino que esto implica un trabajo en el cual seguramente va a haber varias personas trabajando en ello y que debemos hacer sinergia para pensar en un mismo contenido, en un mismo concepto que se va desarrollando. Este modelo Margarita habla de los distintos pétalos que se van interrelacionando y que vuelven a empezar, ¿no? Porque se retroalimentan de las anteriores publicaciones para seguir pensando ese contenido en esto que yo les decía de la línea específica. Hablamos de un primer momento, que es el de definimos qué tipo de contenido vamos a gestionar o vamos a hacer, después lo creamos específicamente, sacamos la foto, filmamos, hacemos lo que sea que vamos a hacer, lo mediatizamos, esto quiere decir que le empezamos a dar forma, es decir, lo empezamos a pensar específicamente en ese espacio y en esa segunda, en esa cuarta etapa lo interactivizamos, ahí está, así se dice, es decir, ya empezamos a pensar en esto que yo, por ejemplo, les decía de una línea de contenido específico por semana. Bueno, este va a corresponder a este espacio que yo ya tengo pensado, por ejemplo, con el ¿sabías qué? De la semana, digamos, ¿no? O sea, ya le empiezo a dar contenido específico. Cuando lo envasamos es cuando lo editamos, cuando le damos ya el pie, le damos el color, le damos toda la cuestión específica del envasar, y después sí ya pasamos a la publicación. Pero una vez que lo publicamos no es que lo dejamos y ya está, sino que después aparece toda la etapa de gestionar, es decir, lo vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando sus estadísticas, vamos a seguir mirando qué pasó con ese alcance, con cómo fue llegando a otras personas, quiénes fueron los que interactuaron y de qué manera, y a partir de allí voy a volver a definir nuevos contenidos. Es decir, si yo no tengo en cuenta qué fue lo que pasó antes, no voy a saber si los próximos contenidos que voy a estar pensando van a ser o no eficientes en función de lo que yo quiero mostrar. Es muy importante tener entonces gestión de mensajes o comentarios que se van dando en las redes sociales, porque eso también nos puede acercar a saber específicamente qué pasa con esos contenidos que vamos soltando en las redes. Si no parece esto, ¿no? Vamos soltando y que suceda lo que suceda, ¿no? Eso es un poco tener en cuenta que es un proceso largo, que tiene sus pasos, pero que realmente hacerlo a conciencia implica gestionar realmente el contenido digital. Si no, insisto, y sobre esto, digamos, tenemos como grandes debates con muchas personas respecto de si la gente joven es la única que puede gestionar una red social porque le sale, ¿no? La típica, o esta cosa de, bueno,
espontáneo, está de moda ser espontáneo, entonces que salga todo espontáneo. No, digo, uno puede vestir de espontáneo un contenido, pero no lo es. Siempre hay un proceso de trabajo muy importante y uno tiene que saber específicamente qué es lo que quiere lograr con ese contenido digital cuando lo pone en juego. Así que eso era todo. Yo quería hacerlo cortito porque sabía que íbamos a estar muy cortos de tiempo, así que le hice así como súper corto. Muchísimas gracias, digo, hagamos redes. Yo soy Yami en redes, en Instagram, en Twitter me pueden encontrar. Y El Mundo a Nuestros Pies es mi blog de viajes. Allí también me pueden encontrar en Viajando en Familia. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para vos, Gustavo, de la gente. Mira vos, muy bien, preparados. Me dicen, ¿qué pasa cuando el concepto no está apropiado por la población local? ¿Esto puede ser que haya pasado con marca País Bolivia, Corazón del Sur? Ya te metieron a hablar de un colega. Perfecto. Mira, lo que puede pasar es que, dependiendo por supuesto de si la apropiación es una apropiación, que era la palabra que me faltaba cuando estaba conversando y no me salía la palabra apropiación, así que muchas gracias por haberla traído. Mira, no tengo datos exactos de qué fue lo que pasó con el Corazón del Sur. A mí como idea me pareció interesante. Ese es un proyecto que lo desarrolló la oficina nuestra de Madrid, porque era justamente un subsidio de la Unión Europea, entonces era necesario que la entidad, digamos, que lidere el proyecto fuese efectivamente europea. Y a mí me pareció siempre bueno, porque el hecho de tener como la posibilidad de, si vos mirás América del Sur, está como en el lado del corazón, me pareció interesante. No sé exactamente después cuál fue la repercusión que tuvo, lamentablemente si no estuvo buena, bueno, habrá que buscar y hay que revisar. Lo que puede llegar a ocurrir, como te digo, es que no tenga, claro, el eco suficiente como para después convertirse en una comunicación que sea lo suficientemente, valga la redundancia, bien recibida por la población y que en todo caso el turista cuando llega al país no sienta que hay una identificación, ¿verdad? Con las necesarias interacciones que se van a dar en muchos ámbitos en la actividad turística, porque se va a encontrar con gente que naturalmente son locales, que están al servicio de los turistas en todo caso, o son otros locales que están también vacacionando, llegado el caso, ¿no? Con lo cual, lo que creo que hay que hacer, para ser concreto, es traquear, investigar, hacer seguimiento, mucho seguimiento en redes, hablando de todos estos temas justamente que han hablado ustedes dos, concretamente, eso, mirar, medir, en la medida que se puede, la inteligencia justamente de la que se habló antes y ahora es parte clave de la inteligencia en redes, ¿no? La escucha de las redes, social listening y tal, sirve bastante como para entender. Y si vemos que no solamente no tiene apropiación, sino peor todavía, si genera repercusiones negativas, ahí sí operar, ¿no? De alguna manera. Así, de cuajo. Deberíamos hacer algo, sí. O tomar acción. Está muy bien, está muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Ha sido un placer este panel, la verdad, un placer para mí y un honor compartirlo con ustedes. Nos estamos yendo de tiempo, por eso nos vamos rapidito, pero nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias, por favor, a todos. Un gusto, Andrés y Yamila también. Y a toda la audiencia. Un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias.